un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de Una Nueva Mañana, una presentación de cooperativapodcast.cl, otra forma de escuchar. Como lo decíamos recién, queremos que nos den consejos, advertencias, cómo enfrentar esto del aumento del precio de la benzina, de los combustibles, qué hacer con nuestro auto. Tú decías que los estabas desarmando, yo decía que voy a bajar, que si ponía de 95 le voy a poner 93 ahora. Qué pena Claro. que, bueno, en fin. Yo siempre le pongo 93, ni pregunto. Ni Cecilia, pregunta, ya. Pero ahí va a aprender de qué se trata esto Claro, de la octanaje. exactamente. Para eso ya estamos con Claudio Larenas, él es docente de la carrera de la Escuela de Ingeniería del DUOC. ¿Cómo estás, Claudio? Buen día. Hola Cecilia, Sebastián, ¿cómo están ustedes? Yo muy bien por acá. Bien, pues gracias por estar con nosotros. Partamos por ahí, por establecer esa diferencia de los octanajes. En el mundo entero hay distintos octanajes, incluso distintos a los que hay acá en Chile, pero acá en Chile tenemos 93, 95 y 97. ¿Qué es lo que el octanaje de la benzina? Y dos, ¿en qué se diferencian y si puede usar cualquiera o no? Sí, mira, esa es una muy buena pregunta que la gente se está haciendo estos últimos días en relación al alza de los combustibles. Y claramente un octanaje de 93 es más económico que el de 97. En relación a la parte técnica del octanaje, es la capacidad antidetonante que tiene el combustible que se va a enfrentar al motor, bajo presión y ciertas condiciones de temperatura. El fabricante del auto diseña el vehículo para prestaciones distintas, prestaciones más deportivas, prestaciones más comerciales y algunas prestaciones más económicas. Y algunos vehículos hoy en día traen la posibilidad de presionar un botón, ¿cierto?, que lo pone en modo económico. Sí. En relación a eso, es súper importante saber qué tipo de vehículo es el que yo tengo, primero. Si mi vehículo es un vehículo normal, ¿cierto?, voy al manual, que por lo general viene en la guantera del auto, el manual de usuario, y me dice el fabricante cuál es el octanaje que yo debo utilizar. ¿Y le tengo que hacer En muchos caso? casos, como le debo hacer caso al fabricante. En muchos casos, como dice Sebastián, hay fabricantes que me recomiendan 91 octanos, que es un combustible que no lo encontramos disponible acá en Chile, Claro. pero sí en otros países se puede encontrar. Entonces, si la recomendación es 91, yo perfectamente podría utilizar 93 octanos. Y si es la recomendación es 95, ¿puedo ponerle 93? Si la recomendación es 95, el ideal es no bajar del octanaje. Muchas veces uno piensa que está ahorrando, efectivamente uno está haciendo un ahorro en dinero, pero el consumo a la larga es el mismo. ¿Por qué? Porque el vehículo, para poder funcionar con ese octanaje, debe reducir un poco la potencia y eso genera que uno acelere más para obtener el mismo resultado que con la benzina que Ya, pero- tiene 95. Va de la mano de eso. No significa que se me va, que es lo que uno podría haber pensado, que se me va a echar a perder el auto si uso la 93 en vez de la 95 o la 97. En los vehículos actuales existen sistemas de gestión electrónica que son capaces de detectar las detonaciones internas del motor y en base a eso realizan algo que se llama corrección de avance de encendido. Entonces, retrasa el encendido, pero retrasando el encendido lo que obtenemos es menos potencia. Sí, pero el tema es, supongamos que no sea tan moderno el auto y no tiene esa función, ¿ya? Entonces, si le dice 95, yo le pongo 93, resulta que voy a gastar la misma cantidad de dinero porque va a usar más benzina de 93, ¿eso es? Exacto, para generar el mismo trabajo. Ok, ya. Sí, quedó ahora claro, si el auto es antiguo y no tiene estos sistemas de gestión electrónico, lo que uno escucharía es como un traqueteo en el interior del motor. Sí, Ya un sonido Es verdad. sonido de explosiones, sí. Ya. Ese sonido es que estoy haciendo daño interno al motor. Ya muchas veces daño irreparable. Pero Desde- están así. Yo te soy muy honesto. Yo le he hecho 93 siempre, ni me he fijado en el manual lo que dice el fabricante. Y asumo que el auto no se queda en pana, por eso me quedo como tranquilo. pero Más también allá de estás que. gastando lo mismo, eso. Claro, no, pero yo voy a lo otro, yo voy a lo que dice ahí de que eventualmente se genere un daño. O sea, yo por lo menos al menos no me ha tocado percibirlo ni darme cuenta. Puede ser que tu vehículo necesite 93 octanos y por eso no has tenido ningún problema. Capaz, como te digo, Sí. ni lo he mirado. Bueno, pero hay otras recomendaciones también, ¿no? En los hábitos de conducción, también en el mantenimiento adecuado de los vehículos, dices tú. ¿Por qué? Sí, exactamente. Mira, efectivamente, parte importante. Mira, hoy en día el tema del alza de los combustibles yo creo que es algo ya irreversible. No hay mucho que podamos hacer de aquí a mañana.
sino que tenemos que preocuparnos ahora como usuarios de los conductores de qué forma mantenemos nuestro vehículo y de qué forma conducimos para un poco aminorar esta alza. Lo primero es el mantenimiento preventivo del vehículo, que no es solo cambiar aceite, es verificar el estado del filtro de aire, el estado de las bujías, verificar la presión de los neumáticos, que es algo que mucha gente pasa por alto. ¿Por qué? ¿Qué Pero tiene un que ver neumático desinflado... A ver eso, sí. ¿Qué pasa Sí, con el neumático? mira, el ejemplo más claro es la bicicleta. Cuando tú te subes a la bicicleta con las ruedas desinfladas, te cuesta mucho mover la bicicleta. Sí. En cambio, cuando las ruedas están duritas, ¿cierto? Están bien infladas, tienen la presión correcta, la bicicleta corre súper fácil sobre la pista. Sí. Con el vehículo pasa exactamente lo mismo. Si el neumático está desinflado, está debajo de su presión adecuada, va a generar un arrastre al motor, generando un aumento en el consumo de combustible. Entonces, la recomendación es que los usuarios revisen la presión al menos una vez a la semana. El día domingo, ¿cierto? Cuando uno hace el mantenimiento del auto, lo limpia, pasar a la bomba y confirmar que la presión de los neumáticos sea correcta. Oh, yo no lo ¿Dónde hago podemos nunca. encontrar ese dato? Sí. Ya que es un dato importante, porque yo como usuario quizás no sé cuánta presión lleva mi auto. Lo podemos encontrar en la puerta del conductor, pegado en una etiqueta que viene en PSI. Ya por lo general, los autos promedio entre 28 y 33 PSI de presión. Si no viene en la puerta, lo podemos también encontrar en la tapa de la benzina. Uh-huh. Y eso también depende de la carga. O sea, si voy a pensar que viene Semana Santa, que voy a armar un viaje y que voy Eso. cargado porque voy a llevar maleta, no sé qué. También ahí tengo que variar la presión del neumático. No siempre es la Sí. misma presión, ¿no? Porque uno Exacto, se tiende la a quedar, presión- como dice la Cecilia, eternamente con la presión. Sí. Exacto, sí, es un dato importante. Si el vehículo va con peso, debo aplicar más presión de neumático, y si conduzco solo o con un acompañante, debo utilizar menos presión de neumático. Ahora, ese otro dato importante también, ya por lo general uno en la semana el vehículo lo usa para trabajar. Entonces, si me voy a mover de mi casa al trabajo, evitar las cargas innecesarias. O sea, sacar las maletas si es que no las voy a usar, sacar quizás herramientas que pueda estar trayendo, o de repente uno sale el fin de semana con los niños, dejaste las bicicletas arriba del auto, dejaste algunos juguetes. Sacar todo lo que pueda ser un peso adicional, porque eso también genera un aumento en el consumo de combustible. Estamos conversando con Claudio Larenas, docente de la carrera de la Escuela de Ingeniería del DUOC, entregando recomendaciones para gastar menos, en definitiva, a propósito del alza del precio de las bencinas. Tú sabes que ahora está viendo imágenes, mucha gente en las bencineras tratando, ¿no es cierto?, de cargar el auto antes de que suba el precio, y muchos con bidones, cargando bidones de sí. bencina. Eso. Sí, mira, ¿Qué opinas? yo lo he visto, de hecho, ahora que venía camino a mi trabajo, fila en las bencineras para poder cargar, alguna gente en camiones cargando diésel. Ya, aquí hay algunos datos importantes en relación a la calidad que va a mantener el combustible en el tiempo. Ya, los combustibles se van degradando, ya, y la SEC establece el tipo de bidón y el tipo de color que yo debo utilizar para el combustible. Están normados por color, ya que es un dato importante que la gente también lo debe conocer. Para el azul, el bidón azul que uno ve típico Sí. en las bencineras, es para parafina, queroseno. Así es. ¿Ya? Es el que uno debería utilizar. El color amarillo es para diésel y el color rojo para gasolinas. No es, Con no es esto de evitamos bonito, confusiones. no es de gusto. Exacto, no es de gusto. Ya con esto nosotros evitamos confusiones, porque es posible que, como la gente está cargando en cualquier bidón, cometan el error de: ¿será diésel? ¿Será gasolina? Ya no importa, echémosle nomás. No, pues si le, Pero queda, sí. si le queda un concho de parafina al bidón Claro. y le echo la benzina después al auto, ahí sí puede haber un daño mayor, ¿no? También hay daño en los motores diésel, sobre todo si uno le pone parafina o gasolina, benzina, puede dañar el motor. Claro. Ya y son reparaciones carísimas. Pero son además reparaciones es carísimas. peligroso esto de tener bidones de benzina en la casa, ¿no? Exacto, en condiciones particulares el ideal es no guardar más de 40 litros, ideal en espacio abierto y ventilado, ya que la benzina, sobre todo la gasolina, genera muchos vapores, los cuales son combustibles. Entonces uno podría tener almacenado en una bodega y uno siente el típico olor a benzina, oye, olor a benzina, puede prender la luz y eso podría generar que se genere una explosión, Ujú. Claro, tener cuidado ahí porque con la benzina es súper volátil. Claro, tener cuidado con chispas, puchos, todas esas cosas. Oye, me acordaba recién, me estaba haciendo memoria a propósito de esta conversación que íbamos a tener. Hace un tiempo se pusieron muy de moda en estos llame ya y todas estas cosas, unas cositas que se conectaban en el motor que eran ahorradores de combustible magnéticos que prometían alinear las moléculas del combustible y eso generaba una mejor combustión. Me acuerdo que todos andábamos vueltos locos poniéndole los famosos imanes ahí en el motor. ¿Funcionan ese tipo de cosas o no?
Mira, técnicamente, claro, hay alguna modificación molecular, pero en términos prácticos el ahorro que genera no es imperceptible. O sea, es por debajo del 1%. Ya, o sea, no es nada en el fondo. No es nada, claro, no es nada. ¿Y hay algún tipo, La de...? recomendación es dura, es mantener el auto en buen estado, o sea, llevárselo a su mecánico de confianza, que asegure que el filtro de aire está en buen estado, que las bujías están en buen estado, hacerle una limpieza de inyectores si es que no la ha hecho en mucho tiempo, verificar la presión de los neumáticos, evitar aceleraciones bruscas, ¿ya? Entonces manejarlo lo más tranquilo que se puede, mantener velocidades constantes y no andar con peso innecesario. Esos son los tips que nosotros podemos aplicar hoy de forma rápida y sencilla para generar un ahorro en el combustible. ¿El control del auto hay que hacerlo cada 10.000? Claro, los cambios de aceite son cada 10.000 y los mantenimientos preventivos van por pauta de fabricante. O sea, si te corresponde cada 40.000 kilómetros, quizás te corresponde cambio de bujías. A los 50.000 quizás te corresponde cambio de filtro de aire, pero no nuevamente de bujías, porque ya las cambiaste en el mantenimiento anterior. Yo creo y no todos los motores son iguales. No todos los motores son iguales, ni todos los fabricantes trabajan con las mismas pautas, pero los tiempos son más o menos similares. Pero por Dios que son caros los mantenimientos. Sobre todo si uno lo hace en el taller de fábrica. En el taller de fábrica, en el oficial. En el concesionario, sí. No, sí, por sí, Dios, o sea, casi me desmayo solucionar. yo. Y dije, bueno, voy a buscar en otro lado, pero tampoco era tan barato. Que ahí te amenazan con que te cortan la garantía, entonces también te complican. Claro, en el fondo uno está un poco amarrado al concesionario cuando hace el mantenimiento preventivo para mantener garantía. Pero eso ha cambiado en el último tiempo. Si uno hace el mantenimiento de un taller de confianza donde se asegura que ocupan repuestos originales, siguiendo la pauta del fabricante, uno mantiene garantía en ciertas condiciones, sí. Ah, qué bueno saberlo. Ahora, algo Sí. decías tú recién de evitar aceleraciones bruscas. Ahora, cuando uno... Serruchar el auto, como se dice. Claro, pero Exacto. cuando uno anda en la ciudad, eso es casi inevitable, que el semáforo, que esto, el otro, uno para, arranca, pone, si es automático, ok, si no, si es manual, la primera, después la segunda, después la tercera, vuelve a bajar y así. Y todo eso gasta más benzina. Exacto, como dice Cecilia, el mayor consumo de combustible se produce cuando uno está en el taco. Ya, eso es inevitable porque hay muchas aceleraciones y desaceleraciones. Entonces la invitación también es al usuario de auto salir más temprano, planificar un poco mejor la ruta, evitar los atochamientos. Ya con eso también vamos a ahorrar combustible. O sea, si yo sé que salgo a las 7 de la mañana de mi casa y me agarro todo el taco, pucha, hagamos el esfuerzo, salimos un poquito más temprano y vamos con la ruta expedita o quizás con menos tráfico, pero vamos a generar un ahorro de combustible. También está la opción de ver rutas alternativas. Ya de repente rutas alternativas que sean un poco más largas, pero sin tráfico, también generan ahorro de combustible. Ah, mira qué interesante eso. Bien interesante. A veces uno se fija exclusivamente en el tiempo y no necesariamente en las condiciones que tiene el tránsito en ese minuto. Oye, te preguntaba ya hace un ratito atrás por estos imanes famosos, ya tú me decías que eran medio chantas. Hay también aditivos que se ofrecen para echarle al auto, que mejoran su rendimiento y todo eso. Algunas de esas cosas, ya tú me decías que lo importante es la medición, pero ¿hay alguna cosa de estas que te agregan, no sé, aditivos y cosas que te puedan efectivamente servir, aunque sea un poquitito, o no tiene mucha relevancia en general? Mira, en realidad esos aditivos limpia inyector que existen, que se pueden aplicar en la benzina, efectivamente generan una limpieza al sistema. Pero lo mejor siempre va a ser la limpieza mecánica, o sea, desmontar el inyector del vehículo A mano. ponerlo en un banco de ultrasonido y con eso nosotros nos aseguramos de que los inyectores están completamente limpios. Esos son aditivos netamente de mantenimiento para mantener los inyectores limpios. O sea, si yo limpié mis inyectores, que la recomendación es hacerlo una vez al año, limpié mis inyectores de gasolina y en cada mantenimiento le aplico un limpia inyector al estanque para mantener la limpieza del inyector. No es que va a hacer magia el producto. Ya, yo creo que aquí el tirón de oreja es para los usuarios, que muchas veces preferimos solamente hacer el cambio de aceite, que es mucho más económico, pero no profundizamos en el mantenimiento real del automóvil. Claudio, nos queda un minuto, a ver si eres capaz en un minuto de esto, evaluar alternativas, por ejemplo, de otros combustibles, como el gas. ¿En qué cambiar al gas vehicular? O lo eléctrico. Mira, O a lo eléctrico, el gas, pero eso es el gas es una buena alternativa. Sí, mira, ambos son inversión. Ya, convertir un vehículo a gas, una inversión aproximada entre 900 a 1.800.000 aproximadamente.
y tiene algunas condiciones. Por ejemplo, el auto no debe tener más de 7 años para convertirlo a GLP o más de 15 para convertirlo a GNC. Entonces, estoy dispuesto a invertir eso ahora para ahorrar en el tiempo. Entonces, si estoy dispuesto a hacer esa inversión y me voy a quedar con el auto 7 años más, efectivamente hago la inversión y me quedo con el auto 7 años para poder ahorrar combustible. Ahora, la inversión de los autos eléctricos, ya en términos prácticos, en relación al consumo, no hablemos del precio del auto porque la diferencia es mucha. Un automóvil del auto eléctrico, el consumo de auto eléctrico se calcula por kilómetro por kilowatt hora. Recorrer 1 kilómetro con un auto eléctrico cuesta aproximadamente 250 pesos, ya que sería el equivalente a la gasolina. Entonces es un cuarto más barato recorrer en un auto eléctrico la misma distancia que recorre con un auto a combustión. Pero también considerando condiciones óptimas de carga, que sería cargarlo en la casa, quizás tener paneles solares, pero la inversión también es muy alta. Claro, todavía sigue muy alta esa inversión inicial. Hay algunos modelos chiquititos que son más económicos, pero falta todavía un poco para eso. Pero bueno, exacto. La gran mayoría todavía funcionamos a benzina. Y nos queda un tiempo por eso. Y nos queda un tiempo, pero así que tus consejos muy, muy interesantes y te agradecemos, Claudio. Claudio Larenas, docente de la carrera de la Escuela de Ingeniería del DUOC. Que estés muy bien. Que tengan buen día. Chao. Gracias. Estás escuchando el podcast de Una Nueva Mañana, una presentación de cooperativapodcast.cl. Bueno, Osvaldo Lizama nos va a contar los estrenos, nos va a compartir unas conversaciones que tuvo con gente muy importante. ¿Cómo estás, Osvaldo? Buen día. ¿Qué tal, Cecilia, Seba? Sí, la semana pasada habíamos adelantado que habíamos hablado con un ganador del Oscar y sí, vamos a partir con eso porque acaba de estrenar una nueva película. Esto es Peaky Blinders, el hombre inmortal. You live in a house. Tommy Haunted. Shelby es el protagonista de esta historia, al igual que toda la serie, la exitosa serie británica Peaky Blinders, una serie que por supuesto protagonizó, al igual que esta película, Cillian Murphy, el actor ganador del Oscar por su trabajo en la película Oppenheimer de Christopher Nolan en 2024, con tremenda actuación. Bueno, él es un tremendo actor. Con esta película Oppenheimer se confirma su calidad de estrella clase A, podríamos decirlo, en la industria de Hollywood, y con esa credencial él vuelve a interpretar a Tommy Shelby, porque la serie de Peaky Blinders había finalizado hace algunos años con su 6ª temporada. Se le había dado una especie de cierre a lo que era la historia de este personaje, pero se decide volver con esta película que trae algunos ingredientes bien particulares de Cecilia Seba, porque lo que busca hacer esta película es básicamente dejar abierta la puerta para nuevas historias de Peaky Blinders, una saga, para quienes no la conocen, de mafiosos, ubicada a principios del siglo XX en Birmingham, en el Reino Unido. Una historia sobre un negocio familiar que tiene que ver con el crimen organizado y con la rudeza de estos Peaky Blinders, de estos mafiosos, de estos personajes que son encabezados por Tommy Shelby. Escuchemos lo que nos dijo Cillian Murphy, pudimos conversar con él, un hito, la verdad, porque un actor muy importante, y escuchemos lo que nos dijo respecto de volver a interpretar a Tommy Shelby y volver a ponerse en la piel de este mafioso. I felt like the film kind of needed to match or kind of like Sentí que la película, de alguna manera, necesitaba igualar o completar la serie de televisión. Y es un desafío diferente encajar eso en 2 horas. Creo que realmente lo logramos en la narrativa. Había muchos hilos que necesitaban ser, ya sabes, cerrados y atados. Y creo que lo hicimos. Siempre es un poco desafiante, porque él es tan diferente a mí y me lo tomo muy en serio. Siempre toma un poco de tiempo prepararse, pero me encanta. Simplemente me encanta. Amo la escritura, amo a la gente involucrada. Me encantó volver a trabajar con Tom Harper. Fue como volver a casa, ¿sabes? Y era muy importante hacerlo bien. Hacerlo bien, porque era relevante también complacer a los fanáticos de Peaky Blinders. No es fácil. Ese creo yo, una película. Creo yo, Osvaldo, que es el gran desafío. Cuando sí, pues, de las series pasan a las películas, a veces cogía un poco la cosa y queda medio innecesario, medio gratuito. Claro.
Y ahí está un poco mixta la respuesta que yo te podría dar, Seba, porque hay fans que les ha gustado la película y a otros fans no les ha gustado la película. ¿Por qué? Principalmente por el final, por esto que comentaba hace un ratito de dejar abierta la puerta para nuevas historias de Peaky Blinders. De hecho, en esta película se suma Barry Keoghan, que es un actor, un tremendo actor británico de la nueva generación, podríamos decirlo, que va a ser quien va a interpretar a Ringo Starr en las películas de los Beatles. Se incorpora como el hijo de Tommy Shelby y por ahí va a seguir la historia de los Peaky Blinders. Es más que nada una despedida para Tommy Shelby y Cillian Murphy de la saga de Peaky Blinders. A pesar de que no le gustó mucho a algunos fans, la película ha sido lo más visto de Netflix de la última semana. Más de 25 millones de visualizaciones ha tenido esta película. Superó al especial musical de regreso de BTS, este grupo de K-pop, que es muy popular y muy masivo su base de fans. Con eso y todo, Peaky Blinders, El Hombre Inmortal, la superó como el título más visto de Netflix. Así que algo tiene la película, es muy entretenida. Para quienes no vieron la serie, pueden entender buena parte de la película. Yo soy uno de ellos, yo vi las primeras 2 temporadas de Peaky Blinders solamente, y se entiende todo lo que pasa en la película porque es una película que tiene un salto temporal, que se ubica dentro de la Segunda Guerra Mundial, un contexto que conocemos ampliamente por otras películas y otras series, y además hay caras muy conocidas, aparte de Barry Keoghan y Cillian Murphy, está Tim Roth, está Rebecca Ferguson, y hay algunos actores también de la serie original de Peaky Blinders, así que la recomendamos principalmente para los amantes del cine de acción y también, por supuesto, para los fans de la saga Peaky Blinders, que les guste o no, es importante ver finalmente el cierre de Tommy Shelby, que es el personaje más el fanático. Yo creo que por más que quede alguno desencantado, Cecilia, yo creo que el que más va a estar tentado de verla, claro. Sí, por Pero supuesto. hay otra serie que, a ver, me da mucha curiosidad. Esta es tremenda y es para morirse de la risa, y es una serie que fue un fenómeno hace algunos años y que vuelve con una segunda temporada. Era muy difícil volver, pero de todas formas lo hizo. Esto es la segunda temporada de Jury Duty. Hello, my name's Anthony Norman. I'm here at... Sorry. You can do it again. Okay. Jury Duty es una serie que vimos hace 3 años en Prime Video, una serie que tenía a un jurado ficticio, excepto uno de esos miembros, y desarrollaban un juicio ficticio, todo actuado, todos eran actores, pero este personaje, este testigo, este jurado, no sabía de nada y él actuaba de manera muy seria. Esta serie vuelve con una nueva temporada, pero con una historia totalmente distinta y me parece a mí mucho más identificable de manera universal, porque tiene que ver con el trabajo, con la parte laboral. Sigue esta nueva compañía, esta nueva temporada de Jury Duty, que se llama Company Retreat o retiro de compañía o fiesta de la compañía. Tiene que ver precisamente con una modalidad que no vemos mucho acá, lamentablemente acá en Chile, pero que en Estados Unidos es muy habitual, y tiene que ver con que durante una semana en el año las empresas, ya independiente de su tamaño, se van de vacaciones con todos sus empleados y viven una semana de esparcimiento. Obviamente se fortalecen los lazos entre los trabajadores, y uno de esos trabajadores es un trabajador real. El resto de los trabajadores son todos actores y tienen un guión detrás. Y esta historia sigue a este trabajador que está llegando recién a la empresa y da todo de sí para poder quedarse en la empresa. Llega como un trabajador temporal y empieza a interactuar con estos trabajadores que ya tienen obviamente una historia por detrás. Una historia, valga la redundancia, que raya en lo absurdo y en lo increíble, y de hecho el protagonista, que no tiene idea de dónde está metido, él cree que está trabajando con la oportunidad, con la esperanza de poder quedarse, de tomar este puesto. Él da entrevistas a lo largo de toda esta grabación con la excusa de que hay un equipo documental siguiendo esta semana de vacaciones de la empresa, y él dice a la cámara: esto la verdad es que me parece que es como una cámara indiscreta, como que me están tomando el pelo. Y luego reflexiona, dice, pero no creo que hayan podido construir todo esto. Esto tiene que ser real, no puede ser un show de la televisión, no puede ser algo construido. Y la verdad es que el nivel de detalle, de recreación es impresionante, impactante, increíble. Hay un nivel de ensayo, me imagino, detrás. Es una serie tremenda y además es muy, muy divertida, porque el personaje de inmediato se mete en el rol del trabajador nuevo y le toca animar la fiesta ante desconocidos, empieza a gritar, se vuelve loco, todo con, y esto me parece lo identificable a nivel universal, con querer quedarse con el trabajo, con esta necesidad de poder alcanzar, terminar de ser un practicante, por así decirlo, y convertirse en un trabajador titular.
ese hambre es lo que lo lleva a meterse en el personaje finalmente. ¿Y dónde la podemos ver? Esta la podemos ver en Prime Video, Okay. una serie que son capítulos de 20 minutos. La primera temporada Rapidito. de Jury Duty arrasó en las nominaciones, se llevó varios premios también, y esta segunda temporada va por ahí. Me parece que es superior. Esta segunda Oye, temporada. perdona, Sí. 20 minutitos los capítulos, ¿y cuántos son? Son 6 capítulos. O sea, Es se ve cortita. rápido, se ve en una tarde. Sí, y al igual que la primera temporada, al final, obviamente, el engañado, el trabajador, descubre la verdad y se le cuenta como todo lo que pasa. No voy a decir la reacción, porque eso también tiene que ver con parte de la historia, con el tema de los spoilers, pero siempre se revela al final de Jury Duty la verdad a esta persona. Si no han visto la primera temporada, también se las recomiendo, también la pueden ver en Prime Video, y esa trata sobre un juicio. Son contextos distintos, historias distintas, y son independientes, pueden ver las dos primero y luego la uno, no hay ningún problema. Así que la recomendamos totalmente. Jury Duty Company Retreat la pueden encontrar en Prime Video. ¿Algo más? Y sí, cerremos rapidito con un favorito personal. Esto es el ascenso de Red Hot Chili Peppers. We were a trio of best friends in high school. Un documental que está disponible en Netflix y que es bastante inusual. Primero porque hablan los fundadores de la banda Red Hot Chili Peppers, una de las bandas más importantes del rock de los últimos 30 años, podríamos decirlo. Y hablan precisamente de una época que no es tan conocida, que es sobre sus inicios en los 80. En el año 83 debutó esta banda, y hablan sobre Hillel Slovak, que fue uno de los fundadores de este grupo y que murió en 1988 por problemas con las drogas. Y acá Anthony Kiedis, que es el cantante de Red Hot Chili Peppers, y Flea, que es el bajista de la banda, hablan largo y tendido sobre la amistad que tuvieron con Hillel Slovak en esta película que se ha viralizado en redes sociales por principalmente la sinceridad con la que estos dos personajes hablan respecto de los inicios de la banda. Muy interesante también la aparición del chileno, que nos hace sentirnos orgullosos a los que nos gusta el rock, Alain Johannes, que es largamente el chileno más importante del rock, que es sobrino de Peter Rock, y que de hecho confirma una anécdota que decía que Flea, el bajista de los Chili Peppers, aprendió a tocar bajo en un bajo que tenía Peter Rock. Y acá en este documental se confirma esta anécdota, esta historia contada por el mismo Alain Johannes y por el mismo Flea, así que también hay un pedacito de Chile en este documental, El ascenso de los Red Hot Chili Peppers, que lo pueden encontrar en Netflix. Hay música original también, hablan de los primeros discos de los Chili Peppers, que no son tan conocidos, tan muy lejanos a lo que se conoció en la década de los 90 de este grupo californiano, así que muy interesante también esta nueva visión. Alain Johannes, que es sobrino de Peter Rock y que es hijo de Danny Chilian. Hijo de Danny Chilian, exactamente, y que ha colaborado con todos los artistas grandes del rock de las últimas 3 décadas, con Chris Cornell, con Queens of the Stone Age y por supuesto con los Red Hot Chili Peppers, como se muestra en este documental. Hablan varios personajes también importantes relacionados a la banda y a la industria musical, así que para los amantes de la música y para quienes les gustan los Red Hot Chili Peppers, totalmente recomendado este documental, que lo pueden encontrar en Netflix. Bueno, Osvaldo, muchísimas gracias por todas tus recomendaciones, que también las pueden encontrar, por supuesto, en cooperativa.cl. Que estés muy bien, hasta la próxima. Un abrazo, chao, chao. Chau. Chao. Estás escuchando el podcast de Una Nueva Mañana, una presentación de cooperativapodcast.cl. Lo anunciábamos temprano, vamos a conocer más sobre el reino fungi. ¿Ah? Bueno, ¿por qué? Porque resulta que, claro, los hongos no son ni plantas ni animales, sino otro reino distinto. Y son tan importantes, merece que y muy poca gente tiene conciencia o conoce bien a fondo este tema. Es más, dicen que sin ellos dependemos de ellos para poder vivir. ¿Cómo tanto, digo yo? Bueno, de eso queremos conversar con Daniela Torres. Ella era directora de programas de la Fundación Fungi. ¿Cómo estás, Daniela? Buen día. Hola, muy buenos días, Cecilia, Sebastián, ¿cómo están? Muy bien, gracias por estar con nosotros. Bueno, no es exagerado lo que dice la Cecilia, pero algo hablamos del reino fungi. ¿Por qué hablamos de casi que es como un ente aparte, distinto a lo animal y a lo vegetal? Sí, la verdad es que, bueno, suena como si uno estuviese exagerando, ¿cierto? Pero sí, es verdad que la vida se sustenta gracias a los hongos y, bueno, todos los seres vivos, por supuesto, que la componen.
pero los hongos vienen también a darnos como una tercera parte que no había sido contada, una tercera parte de la historia natural que había sido pues muchas veces mezclada con las plantas. Ahora sabemos, ¿cierto?, que están totalmente separados y en un reino completamente diferente, con características distintas, pero que abarca una diversidad enorme, así como pasa con el reino animalia, donde estamos nosotros, los insectos, ¿cierto?, que son muy pequeños, ballenas que son enormes. En el caso de las plantas lo mismo, árboles gigantes, herbáceas. En el caso del reino fungi pasa exactamente igual, tenemos especies que son muy distintas entre ellas, boletáceas, morchelas, ascomicetes, microhongos, los mohos que muchas veces nos molestan, pero que han sido súper beneficiosos también desde el punto de vista de salud. Entonces, no es exagerado decir que hoy en día la vida se sostiene gracias también a la relación que tenemos con ellos. ¿Por qué? A ver si puede ser más específica. ¿Por qué dependemos de ello para poder vivir? Mira, primero desde un punto de vista cultural, los hongos nos han acompañado en distintos tipos de fermentos. Uno de los fermentos más antiguos, ¿cierto?, es la cerveza. El vino, que mucho nuestra economía, ¿cierto?, se basa también, o un gran porcentaje es de nuestra vinicultura. Entonces, también están por ese lado, pero desde la mañana, o sea, cuando nos comemos un pan o cuando vamos y comemos chocolate, el café, todas estas cosas que son parte de nuestra vida diaria, dependen exclusivamente de los hongos y de su proceso tan importante que es la fermentación. Las levaduras son parte del reino fungi. Pero también tenemos otra parte que nos lleva a relacionarnos directamente con ellos, que es desde el punto de vista de la salud. Hoy sabemos, ¿cierto?, que hay un boom de los hongos enteógenos, pero esto viene desde mucho antes. O sea, el descubrimiento, por ejemplo, de la penicilina, este hongo que prácticamente cambió el devenir de la humanidad y hay un antes y un después en la medicina con el descubrimiento de este hongo. Hoy en día hay muchos fármacos, trasplantes de órganos que sin los hongos no es posible. Y por supuesto la vida en el planeta, o sea, los grandes ecosistemas se sostienen por una red subterránea de microorganismos donde los hongos también son protagonistas. O sea, eso de que degradando la materia orgánica muerta, ¿qué pasaría si eso no ocurriera? Eso es súper importante y me gusta graficarlo poniéndonos en el caso de que los hongos desaparecieran de un día para otro. ¿Qué pasa en un mundo sin hongos? Una de las cosas que pasaría es justamente eso, que la materia orgánica y todos los desechos que nosotros constantemente estamos produciendo no se podrían descomponer. Las bacterias junto con los hongos son los grandes descomponedores de todos los desechos. Incluso ahora se sabe que hay hongos que comen plástico de forma literal, pero también hay hongos que pueden ser ciertos potenciales bioremediadores, biomateriales. Entonces también son soluciones a problemas contingentes. Entonces en un mundo sin hongo no hay ni pasado, o sea, muchos de los usos ancestrales que hoy en día estamos ocupando gracias a eso no habría presente, o sea, todos los desechos se mantendrían y viviríamos prácticamente en un basural y sin ninguna de las ricuras, chocolate, café, cerveza, etcétera. Claro. O pan. Y por supuesto, Claro. O pan, exacto, que es tan importante para los chilenos. Y no habría futuro, o sea, los hongos también presentan esa visión futura que es muy, muy importante de ver también. Claro, porque bien la visión que uno tiene cuando uno le mencionan hongos de buena primera es como una visión más negativa la que se tiene. Por las mismas cosas que pasan, no sé, por el de la muralla, de la humedad, en fin. Esa es como la primera lectura que uno hace del hongo y de repente ni siquiera se imagina la cantidad de usos que tienen en el cotidiano. Exacto, y esa visión no está errónea ni tampoco es como algo de, digamos, de lo que culparse, porque este mundo también ha sido descubierto desde el punto de vista científico recientemente, o sea, en los años 60, en 1969, recién ahí los hongos migraron, digamos, a un reino diferente y fueron propuestos como tal. Y eso ha sido una repercusión también en nuestra educación, o sea,
el currículum nacional hoy en día, por ejemplo, toma en cuenta solamente un par de cosas de reino fungi. Por ahí se habla de las levaduras, pero lo que más se habla es justamente lo perjudicial que son para nuestra salud, cuando ese es un porcentaje, incluso diría minoritario, dentro del reino fungi. Por supuesto que hay que hacerle caso y hay que mirarlo con toda la importancia que eso implica, pero hay un gran porcentaje que no está siendo contado. Y me gustaría, ojalá, que en un futuro, y eso es un sueño también que tenemos en la Fundación Fungi, de que los hongos sean considerados a la par de las plantas y los animales, o sea, que haya una generación completa que sale del colegio entendiendo el ecosistema y la naturaleza con estos 3 pilares fundamentales. ¿Y por qué se llega a esa diferenciación? Porque más de alguno podría decir, bueno, pero al final de cuentas son vegetales, pues. Eso es lo que se podría decir también desde el desconocimiento. Exacto, sí, por mucho tiempo fueron estudiados como plantas porque, bueno, se parecían, ¿cierto?, de forma macroscópica muchas veces, pero ya luego cuando empiezan estas nuevas tecnologías, el mismo microscopio que permitió ver una espora por primera vez, que es la parte reproductiva de los hongos, que podría ser como algo similar a las semillas, pero es microscópico, nos permitieron empezar a entender biológicamente y taxonómicamente cómo estos hongos, cómo estos organismos, ¿cierto?, son diferentes a las plantas. O sea, por ejemplo, los hongos no producen su propio alimento, como en el caso de las plantas, ¿cierto?, que hacen fotosíntesis. Los hongos necesitan una fuente externa para alimentarse. Y otro organismo que hace eso somos, por ejemplo, nosotros. Los animales comen, ¿cierto?, de una fuente externa, no producimos nuestro propio alimento. Evolutivamente, y con las herramientas moleculares nos hemos dado cuenta que incluso los hongos están más emparentados con el reino animalia que con el reino plantae. O sea, el reino animal más que con el reino vegetal. Exacto. Ya estamos conversando con Daniela Torres, que es la directora de programas de la Fundación Fungi. Daniela, a mí lo que me impresionó es leer la cantidad de variedad que hay de hongos y que conocemos muy poco, o se conocen muy poco. Yo no, en realidad, ni nosotros conocemos que casi nada. Conocemos los hongos que le salió hongo a la pared, claro, o los hongos en el cuerpo. El pan se puso verde. Claro, el queso, la naranja se pudrió. Claro, o la seta que las usamos para comer. El champiñón. Claro. Exacto. ¿Cuántas variedades? Sí. Bueno, hay varias estimaciones, micólogas han hecho estas estimaciones, que hay entre 1,5 a 2 millones de especies de hongo, de las cuales solamente conocemos entre el 5 y el 10%. O sea, hay todo un 90%, 95% que conocer aún. Y esa cifra, más que decirnos una cantidad, nos dice que hay mucho trabajo todavía por hacer. Es una rama, ¿cierto?, todavía que queda por explorar, y por eso también incentivamos que personas se dediquen a esta ciencia, justamente para conocer la gran variedad, no solamente por su biodiversidad y la belleza que pueden presentar algunos hongos, sobre todo los macroscópicos, sino que también por esto de la mirada a futuro. O sea, hay muchos hongos que presentan soluciones que tienen características para el alimento, para la medicina, para la materialidad, para la contaminación. Entonces tienen que estar también considerados en todas las conversaciones, en todos los ámbitos. A mí me gustó una Pero frase, sí es un reino gigante. Una frase que dice, actúan como el sistema de reciclaje natural del planeta. Sí, así es. Un caso gráfico es, por ejemplo, si uno va a un bosque, todos estos árboles que se están pudriendo, uno muchas veces dice, bueno, este árbol está muerto. Claro. Y nosotros le damos una vuelta a esto, porque es que empieza un nuevo ciclo de ese árbol. Si todos los árboles no se pudrieran, entraríamos a un bosque y estaría tapado de los árboles que por miles de años se caen, ¿cierto? O quedarían ahí. Sino que empieza un ciclo, y los hongos, a través de sus micelios, a través de estas redes subterráneas, van rompiendo las células de la madera, que son muchas veces muy difíciles de romper, y empieza un ciclo nuevo donde van desintegrando y van de una forma reciclando esos nutrientes, poniéndolos a disposición nuevamente en el suelo para las nuevas generaciones. Claro. Entonces, un ciclo que tiene que ocurrir, o sea, la muerte tiene que pasar para que haya nueva vida. Daniela, ¿y quiénes son los enemigos? Perdón, Sebastián. Sí. ¿Quiénes son los enemigos de los hongos?
Yo diría que la humanidad hoy en día. ¿Cómo? Exacto. La humanidad, el humano, justamente, ¿Por yo qué? creo que es una de las grandes amenazas de los hongos. Primero porque, bueno, estamos todavía nos queda mucho trabajo por incluir a los hongos en nuestro lenguaje. Están siendo subestimados muchas veces en las conversaciones y en la toma de decisiones, políticas públicas, ¿cierto? Que van justamente en desmedro de sus hábitats. Cualquier retroceso en alguna decisión que se tome para no conservar un lugar o retrasar esas decisiones hace que justamente donde aparezcan los hongos, donde aparecen estos organismos, no se pueda conservar y no puedan ocurrir, no puedan sobrevivir. Los incendios, por ejemplo, en nuestro país, que no son de forma natural, sino que son antrópicos, ¿cierto? También disminuyen y van de alguna forma desplazando los lugares donde estos hongos y donde la vida ocurre. Sin embargo, obviamente, el cambio climático, que ya sabemos y está comprobado, ¿cierto?, que también somos la causa de eso, ha llevado a que muchas especies tengan que migrar, desplazarse o bien llegar al punto del borde de la extinción. Entonces, hoy en día diría yo que el humano y la falta de regulación y de políticas públicas para la conservación de los hongos y la naturaleza es una de las grandes amenazas que tienen los hongos hoy en día. Bueno, eso es un poco lo que le pasó a ti y a tu equipo de trabajo, que tú le has dedicado tu vida profesional al tema del reino fungi, con el gran puma, por ejemplo, que fue una de las investigaciones. Se pensaba que estaba extinto este hongo y ustedes lograron con otros profesionales encontrarlo y poder investigarlo un poquitito más. Cuéntanos un poquitito de ese gran puma. ¿Qué importancia tiene? Sí, bueno, este proyecto salió gracias a que una de las iniciativas de la Fundación es justamente incorporar a los hongos dentro del lenguaje de la naturaleza. Y este proyecto fue también causa de esa iniciativa. Y hay una organización que se llama Rewild, una ONG global que tiene lista de especies perdidas, de especies que están al borde de la extinción. Y incorporaron a los hongos, hicimos una lista y dentro de esta estaba el Big Puma fungus o el Austronphaliaster nahuelbutensis, que es como un trabalenguas prácticamente. Claro, no sé cómo te los aprendes, Daniela, pero ¿ya? Y este hongo en particular tenía, varias características. Primero, que había sido visto solamente hace 40 años en uno de los lugares más amenazados, pero más hermosos, y un hotspot de la biodiversidad, que es Nahuelbuta, la cordillera Nahuelbuta. Entonces fue elegido para poder buscar este hongo. La cordillera Nahuelbuta ha sido visitada por micólogos, biólogos, entomólogos, que han hecho líneas bases del lugar, pero este hongo no aparecía. En ninguna de las listas que se ha hecho de hongos presentes en el lugar, este hongo no había aparecido. Entonces, hicimos una expedición para ir a buscarlo, para ver efectivamente si faltaban ojos para ver o efectivamente el hongo no estaba creciendo más en este lugar. Exacto. Así que fuimos a Nahuelbuta. Hicimos el recorrido del mismo micólogo del doctor Garrido que visitó este lugar. Hicimos los mismos tránsitos y nos encontramos con la especie. Primero fue como no lo podíamos creer, pero ya luego en una actividad incluso con la comunidad local encontramos nuevamente ya un parche gigante de este hongo en un lugar que una familia estaba conservando cerca del Parque Nacional Nahuelbuta. Entonces esto viene a relevar la importancia de mantener ciertos lugares, de conservar ciertos lugares que son importantes ecosistémicamente. O sea, la cordillera Nahuelbuta tiene un sinfín de beneficios ecosistémicos, ambientales, y dado, ¿cierto?, toda la presión, sobre todo de la inmobiliaria, pero también de las empresas forestales, ¿cierto?, es importante que, aunque sean pedacitos de bosque, mantenerlos vivos y que crezcan tal y cual son, de forma salvaje, y así puedan aparecer y seguir estando ahí presentes. Este hongo en particular tiene la particularidad de ser un descomponedor de madera, un descomponedor de materia orgánica, por lo tanto está ayudando al ciclo natural del bosque. Daniela, por último, me hacen una pregunta
esto, viste que habrás escuchado mucho, lo hemos escuchado. No, cuidado, no vayas a comer esos hongos venenosos. Hay personas que han muerto por recoger un hongo venenoso y comérselo. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de un hongo venenoso? Sí, eso es súper importante. Primero, entender que no hay un truco para saber si un hongo es comestible o no. Hay que conocerlos, hay que educarse al respecto, hablar con los recolectores de la zona, tener más claridad de no llegar y recolectar simplemente porque a mí me parece similar al hongo que se ve comestible. Claro. Los colores, las bandejas de plata, todos esos trucos en este caso no son viables. Lo que pasa es que los hongos tienen micotoxinas y las micotoxinas pueden estar en distintos niveles dependiendo del hongo. Hay niveles de micotoxinas que a nosotros no nos hace nada mal, pero hay otros tipos de micotoxinas que básicamente te pueden licuar el hígado, mandarte directamente a la posta. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yeah. Y como digo, o sea, educarse, no llegar y comer cualquiera, sino que saber específicamente qué hongo me estoy comiendo. Para terminar, Daniela, a propósito de educarse, en la Fundación ustedes tienen programas justamente educacionales, ¿no? Sí, nosotros en la Fundación tenemos el programa de educación donde, estamos tratando de incorporar los hongos a nivel curricular, o sea, que estos sean incluidos en el currículum. A nosotros nos gustaría mucho que el Ministerio de Educación avanzara en el proceso de nueva actualización curricular, que incorpora por primera vez y de forma histórica, incluso en un paso pionero en educación, incorpora los hongos a la par de las plantas y los animales. Entonces nosotros estamos en este programa apoyando estas acciones, llevando este conocimiento a las salas de clase para que los profesores y profesoras también tengan herramientas para poder incorporar a los hongos. El mayor atractivo además está en ver las fotos que hay así microscópicas que se toman, son bellísimos, ¿eh? Hay unas imágenes muy hermosas. Bueno, te damos las gracias, Daniela, un mundo desconocido, o muy poco conocido, mejor dicho. Daniela Torres, directora de programas de Fundación Fungi, ya no sabemos. Lo importante es que se diga. Okay. Eso es lo más importante, que se diga. Díganlo como quieran, pero díganlo. Okay. Gracias, Daniela, que te vaya muy bien, muy interesante todo. Muchas gracias. Chao. Chao. Aquí termina el podcast de Una Nueva Mañana. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 10:30 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.